Bienvenidos al canal del Instituto Micael. Hablaremos del movimiento, formas, procesos y sustancias de José María Anguiano Cárdenas, director del Instituto Micael. Anguiano nos invita a recordar algo fundamental. Vivimos en un mundo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Un mundo material, sí, pero nos hace una pregunta clave. ¿Y si detrás de cada átomo, de cada objeto, hay una manifestación espiritual? Antiguas culturas como las prehispánicas con su tonal y nahual, o los filósofos griegos ya entendían esta hermosa dualidad. Ellos sabían que lo físico y lo espiritual eran 2 caras de la misma moneda. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Después del Renacimiento y especialmente desde el siglo XIX, nuestra sociedad se inclinó hacia una visión puramente materialista. Nos enfocamos tanto en lo tangible que empezamos a olvidar el origen espiritual de todo lo que nos rodea. El resultado, según Anguiano, es una civilización que se ha vuelto automática, un poco desconectada de la vida real. Nuestro pensamiento se ha electrificado, nuestros sentimientos se han magnetizado y nuestra voluntad, se ha atomizado. Es como si nuestras 3 fuerzas del alma, pensar, sentir y querer, estuvieran atrapadas, perdiendo su brillo original. Pero aquí viene la parte emocionante, el llamado a la acción. Anguiano nos reta a liberar nuestro pensamiento hacia la luz, a reconectar nuestros sentimientos con la vida y a dirigir nuestra voluntad hacia el espíritu. Imaginen el poder de ser seres autónomos, no simplemente autómatas. Es una invitación a despertar, a recordar quiénes somos realmente. Ahora, ¿cómo se manifiesta todo esto? José María nos revela una secuencia cósmica descendente, una especie de receta universal que va del origen a la materia. No es la materia el punto de partida, sino el resultado final de principios mucho más profundos. Imaginen esto. Amor da origen a la voluntad, que a su vez genera armonía, luego movimiento, que crea la forma, después los procesos, y finalmente la sustancia. ¡Boom! La materia es la decantación final, como el residuo hermoso de un proceso invisible. Esto significa que si queremos entender la vida, no podemos empezar por la sustancia, sino por el movimiento y la forma. Piénsenlo, nada existe sin movimiento. Ese movimiento crea vibración, y la vibración moldea la forma. La forma, a su vez, contiene el proceso, y de ahí es de donde emerge la sustancia que podemos tocar y ver. Es como una semilla que germina en la oscuridad. La creación surge de un movimiento interno, de una vibración cósmica. Es pura magia, ¿no creen? Anguiano también nos invita a reflexionar sobre cómo la ciencia, en su camino, se desvió un poco. En sus inicios, figuras como Paracelso aún veían la unión entre espíritu y materia. Pero luego, pensadores como Lavoisier y Dalton nos llevaron a reducir todo al nivel físico y atómico. Desde entonces, es como si la ciencia se hubiera quedado en el codo del imán, atrapada en lo material. No se malinterpreten, Anguiano reconoce los increíbles avances científicos. Son maravillosos, pero nos dice que necesitamos dar un salto evolutivo, reconectar ese conocimiento con el espíritu. En lugar de caer en la adoración ciega a la tecnología o depender de energías limpias, que a veces son impulsadas por los mismos intereses industriales de siempre, él propone algo más profundo. Una ciencia de la vida, una ciencia inspirada en la naturaleza misma, en cómo las plantas crecen en silencio, sin contaminar, con una eficiencia y una sabiduría asombrosas. Es una invitación a mirar más allá de lo evidente y a encontrar la verdad en los procesos más puros de la existencia. Y aquí es donde la charla se pone aún más interesante, conectando con sabidurías ancestrales. Anguiano vincula la alquimia, la espagírica y la homeopatía como diferentes grados de conocimiento espiritual de la naturaleza. La espagírica, por ejemplo, trabaja con la fuerza vital de las plantas, con lo que llamamos el cuerpo etérico. La homeopatía, por su parte, se adentra en el alma humana, pidiendo un equilibrio ético profundo de quien la practica. Pero la alquimia. La alquimia. Esa es una liga mayor. No se trata de convertir plomo en oro físico, no. Se trata de una transformación mucho más profunda. Convertir nuestro cuerpo denso, el plomo, en una conciencia espiritual, el oro. Y aquí viene una revelación lingüística fascinante. La palabra alquimia tiene raíces antiguas. Kim en lengua maya significa sol. Entonces, alquimia es, ni más ni menos, el estudio del sol y sus movimientos. El sol que genera formas, que impulsa procesos y finalmente que da origen a las sustancias. Es una visión poética y poderosa de la interconexión de todo. Para llevar esto a un plano práctico, Anguiano detalla los principios clave. Primero, el movimiento.
Es el origen de todo. Puede ser centrípeto, centrífugo, espirálico o toroidal. Piensen en el universo girando, en el agua de un río, en su propio corazón latiendo. Luego, la forma. Surge de la vibración que genera el movimiento. La forma no es pasiva, es una fuerza viva que moldea la sustancia. Después, el proceso. Este integra 3 dinámicas: expansiva, contractiva y mercurial. Estas corresponden a los principios creadores que ya conocían las culturas antiguas, como el Ometeotl. Y finalmente, la sustancia. Es la consecuencia de todo lo anterior, la cristalización física. Lo crucial aquí es que la sustancia llena la forma, no al revés. Por eso, trabajar solo con la materia sin entender su movimiento y su forma es un error del pensamiento moderno. Es como intentar construir una casa sin planos. El propósito de esta enseñanza no es imponer un dogma, sino despertar nuestra conciencia. Anguiano lamenta que las universidades a veces han perdido su sentido filosófico, su rol de formar al ser humano de manera integral. Pero, como un buen agricultor que siembra en la noche, él cree que aún es posible sembrar conocimiento incluso en tiempos difíciles. Cada generación tiene la hermosa tarea de elevarse de la materia al espíritu, de volver a unir ciencia, filosofía y una conciencia moral profunda. La frase que encapsula todo esto y que es el principio rector del Instituto Micael es: pies en la tierra, cabeza en el cosmos. Es un llamado a la agricultura evolutiva, a crecer de forma consciente y conectada. En resumen, esta conferencia es una poderosa invitación a reconciliar nuestro espíritu con la materia, a entender que cada forma física que vemos proviene de causas cósmico-espirituales. Es un llamado a recuperar una visión ética y luminosa del conocimiento. Al comprender estos principios del movimiento, la forma, el proceso y la sustancia, podemos transformar nuestra propia conciencia, nuestra ciencia y, lo más importante, nuestra manera de habitar este hermoso planeta. Si les gustó este video, suscríbanse a los canales de YouTube, Instagram y Spotify del Instituto Micael. Gracias por acompañarnos. Para contactarnos, escribe a micaelinstituto@gmail.com y josemariangue@hotmail.com.